Estas son algunas particularidades del idioma guaraní. Cuando queremos explicar sobre algo gelatinoso, utilizamos la palabra iyaisy. Decimos que algo es gelatinoso. Si decimos iñapomó, estamos diciendo que algo es gomoso. Si decimos iyapesay, nos estamos refiriendo a que tiene una capa, una piel con característica gelatinosa. Y si digo isay, me estoy refiriendo a algo rebaladizo, algo difícil de capturar, algo liso. El guaraní, recordemos, es un idioma descriptivo, explicativo, demostrativo. Así que estas son algunas palabras que nos pueden servir para describir algunas superficies con estas características. 15 años en el aire de la radiofonía misionera Guaraní Tabarandú.